Acompáñame a reflexionar en este día sobre la situación actual en Israel. Quizás es uno de los temas que más se está compartiendo en redes sociales o en los medios de comunicación, pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos habla sobre los tiempos del fin y nos habla de cómo la situación en Israel tiene que ir a peor. Los conflictos en Israel han sido una constante desde que la nación existe, ya sea con los egipcios, con los amalecitas, con los madianitas, con los moabitas, con los amonitas, con los filisteos, con los asirios, con los babilonios, con los persas o incluso con los romanos. Los vecinos de Israel siempre han perseguido a la nación. ¿Y cuál es la razón? La palabra de Dios es clara. Y se debe a que Dios tiene un plan especial para Israel. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué hace Satanás? Buscar sabotearlo. Vemos como el odio hacia Israel, influenciado satánicamente, especialmente contra el Dios de Israel, motiva a los vecinos de Israel a desear su destrucción. Los intentos de figuras como Senaquerib, rey de Asiria, Amán, oficial persa, Hitler, líder nazi, o Ahmadinejad, presidente iraní, por aniquilar a Israel, están condenados al fracaso. A pesar del cambio en sus perseguidores, la persecución persistirá hasta la segunda venida de Cristo, y por consiguiente el conflicto en Israel no es un indicio seguro del fin de los tiempos. La Biblia predice un grave conflicto en Israel en los últimos días, conocido como la tribulación o la gran tribulación. Ese tiempo angustioso para Jacob, ¿verdad? Y esto es lo que dice la Biblia acerca de Israel al final de los tiempos. Se espera un retorno masivo de judíos a la tierra de Israel. El anticristo hará un pacto de 7 años de paz con Israel. El templo también será reconstruido en Jerusalén. El anticristo romperá su pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel. Ezequiel capítulo 38, verso 39, o versículos 38 y 39 nos menciona que Israel será invadida. Finalmente Israel reconocerá a Jesús como su Mesías. Y en ese momento Israel será regenerado, será restaurado, será reunificado. Actualmente hay muchos disturbios en Israel. Israel se encuentra perseguida, rodeada por enemigos. Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán, Hamás, la Yihad Islámica, Hezbollah. Ese odio, esa persecución de Israel es solo un indicio de lo que va a suceder en el final de los tiempos. La última oleada de persecución comenzó cuando Israel fue reconstruido como nación en el año 1948 prácticamente. Muchos eruditos de las profecías bíblicas creen que la guerra árabe-israelí de los 6 días en el año 1967 fue el principio del fin. Se equivocaron. Lo que está ocurriendo ahora en Israel indica que el final está cerca. Jesús mismo lo dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, afirmando yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. También escucharán de guerras y rumores de guerra. Tengan cuidado de no perturbarse, pues es inevitable que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Mateo capítulo 24, versículo 4 en adelante. Toda situación política o de conflicto en Israel o en cualquier región suele ser dinámica. Combina elementos históricos, religiosos, étnicos, sociales y geopolíticos. Nosotros, antes de emitir juicios o tomar partido, necesitamos informarnos responsablemente sobre los hechos concretos. Y lo que nos están hablando o anunciando de Israel, en la mayoría de los casos, por no decir siempre, es mentira. ¿Qué está ocurriendo?
¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son las causas inmediatas y profundas? ¿Qué consecuencias humanitarias se derivan? En medio de cualquier tensión o conflicto, la realidad primordial son las personas, las familias, las comunidades, los ancianos, los niños, los enfermos, los desplazados, los refugiados, los que trabajan en esa ayuda humanitaria. El Evangelio nos recuerda la dignidad de todo ser humano, creado a imagen de Dios. Y cuando vemos noticias de víctimas, de desplazados, nuestra respuesta no puede ser fría o indiferente. Vemos como un sector político ya hace su declaración hablando de que Israel es una nación, es un país genocida. Pero qué curioso que no se habla de lo que vivió Israel el 7 de octubre de hace unos años atrás. Cómo los gobiernos omiten esa fecha. Hemos mencionado la noticia de estos activistas viajando por aguas internacionales hacia la Franja de Gaza, diciendo que llevaban ayuda humanitaria. Lo que había no cubría las necesidades de una familia siquiera. De hecho, la mitad de los productos que llevaban se los comieron durante la travesía. Este es el postureo. Estos son los selfies, las fotos, el salir en los medios. Entre esas personas, la famosa activista Greta Thunberg, que siempre que la detienen, al día siguiente la dejan libre. Sabemos que es un títere esta mujer, o esta niña. Sabemos que está siendo utilizada por la élite, por un grupo de personas que quiere controlar. Jesús mismo se conmovía ante la multitud necesitada. Él sí que ayudaba a los demás. Él sí que se preocupaba por los huérfanos, por los enfermos. Ahora parece ser que para ser reconocido tiene que haber una cámara delante para que se vea lo que estoy haciendo. Esto lo hemos vivido aquí en España. Hace unos meses atrás tuvimos la famosa Dana, que arrasó prácticamente una parte de la Comunidad Valenciana, y vimos a los influencers, a los youtubers, haciéndose la foto de turno, manchándose los pantalones para decir que estaban ayudando. ¡Mentira! Lejos de la realidad. Querían la foto, el postureo, la tendencia. Hemos visto a muchas ONGs que han ido a lugares de catástrofe y lo que han hecho ha sido ir ahí, hacerse la foto y desaparecer. El mandato es claro. Orar. Orar como respirar. Orar por la paz de Jerusalén. Así lo decía el salmista. Salmo 122, versículo 6 en adelante. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya dentro de tus muros prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y compañeros diré, la paz sea contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios buscaré tu bien. La invitación es orar para que haya seguridad, justicia, bienestar para todos los habitantes. Orar implica pedir que cese la violencia, que se protejan a los inocentes, que se haga justicia con Israel. Pero hay que orar. Jesús también enseñó a amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y en situaciones de conflicto el prójimo incluye a todas las personas afectadas, independientemente de su nacionalidad o etnia. El mandamiento de amar no anula la búsqueda de justicia, pero pone o hace la crítica en un marco de compasión y dignidad a todos. Jesús también enseñó a amar a los enemigos. Orar por quienes nos persiguen. ¿Cómo puedo orar por un grupo terrorista que atenta, que asesina, que mata? Es imposible. Para el ser humano es imposible orar por tu perseguidor, orar por la persona que habla mal de ti, orar por la persona que levanta falso testimonio contra ti. Es imposible. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y Jesús nos enseñó a amar a los enemigos. Para mí es difícil.
Para mi carne, para mí yo es difícil que yo pueda sentir compasión, por ejemplo, por este grupo terrorista Hamás, que utiliza a los civiles, a los inocentes como escudos humanos. Es difícil. Nosotros tenemos que orar para que el Señor haga justicia. No pidamos al Señor, Señor, condena a esta persona. No, Señor, haz tu voluntad. Lo que tú hagas, Señor, es lo justo. Porque yo sé que no soy justo. Y esto no significa aprobar la violencia o la injusticia, sino interceder para que la enemistad sea transformada y se abra paso a la reconciliación. Que este será el problema. Que esto es lo que hará el anticristo. Traerá una falsa paz, una falsa reconciliación de Israel, incluso con sus enemigos. Y después vendrá la persecución. Persecución a Israel, persecución a todos los cristianos. Busca la justicia, busca la verdad. Se te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, verso 8. Busquemos la verdad. Infórmate incluso con objetividad. No te dejes guiar por lo que dicen los medios. Tendemos mucho a creernos lo que dicen los canales de televisión, los que más audiencia generan, y luego todo es mentira. Todo es mentira. Los medios de comunicación están haciendo mucho daño. Los medios de comunicación en muchas ocasiones son los que originan guerras. Los medios de comunicación hacen que las personas se posicionen, no cuentan la verdad. Por ejemplo, ¿por qué los medios de comunicación aquí en España no cuentan la situación real de Israel? ¿Por qué hablan de Israel como un país genocida, una nación genocida? Y no hablan de que hay un grupo terrorista que nadie los votó, que ahora mismo son los que lideran esa franja de Gaza. Están en contra de Israel, pero apoyan a un grupo terrorista. Tenemos que estar atentos, porque lo que viene al mundo no es agradable, lo que viene al mundo no es bueno. Lo que viene a Israel no es bueno. La situación irá a peor. A peor y sobre todo dentro de ese ambiente de persecución a Israel, tristemente tú y yo estamos dentro también. Estamos dentro. Y nos van a perseguir a nosotros también. Y es curioso porque David, hace años atrás, escribió el Salmo 83. Y el Salmo 83 es una oración dirigida a Dios pidiendo auxilio frente a la persecución contra Israel. Y ese salmo tiene una conexión directa con los conflictos actuales que afectan a Oriente Próximo, lo que nos plantea retos al intentar adaptar ese mensaje a lo que vive la Iglesia, a lo que viven los cristianos. Los enemigos de Israel, tanto históricos como actuales, continúan presentes, están activos en la región. Ciertos países ya están participando indirectamente en esos conflictos con el propósito de mantener el desequilibrio. Poco se habla de Jordania, pero Jordania es un ejemplo de su relación pacífica y estable con Israel. Jordania sabe lo que ahora mismo está sucediendo en Israel y por eso da su apoyo a Israel. Cualquier ataque o amenaza contra Israel eventualmente tiene consecuencias o repercusiones en la Iglesia, en los cristianos. El terrorismo islámico se ha convertido en una amenaza que busca debilitar las raíces judeocristianas. Si tú analizas los manifiestos, los documentos de los grupos terroristas, todos buscan la destrucción de Israel y la destrucción de los cristianos. ¿Qué decir de Afganistán o Siria, verdad?
En breve se dará a conocer una lista que detalla los países donde el cristianismo enfrenta los niveles más altos de persecución. Te invito a que visites la página web puertasabiertas.org. Ted Blake, representante de la organización Puertas Abiertas, ha estado en varias ocasiones aquí en Radio Solidaria y en Solidaria TV y nos ha ofrecido su perspectiva y nos ha dado la lista de la persecución a los cristianos. El objetivo del enemigo no es solo atacar a los creyentes individualmente, sino también destruir la esencia de la fe cristiana, destruir Israel. Y es importante que comprendamos que existe una diferencia entre participar en ritos religiosos y cultivar una relación auténtica, personal con Dios. La situación que viene a Israel, la situación que nos viene a los cristianos, si tú y yo no estamos fuertes, agarrados a Dios en la fe, seremos los primeros en caer. Hay muchos que negarán a Jesús. Viendo la maldad en el mundo, muchos abandonarán. Viendo que el amor de muchos se enfría en el mundo, muchos cristianos que van a las iglesias, que levantan las manos, que oran, serán los primeros en apostatar de su fe. Tiempo de oración. Tiempo de orar por Israel. Eso sí, al igual que tú y yo oramos por Israel, hay otros que van a orar por la situación en Palestina y dejarán de lado a Israel. Tiempos finales. Tiempos finales es lo que estamos viviendo. Persecución es lo que vamos a vivir en los próximos años. Estaba leyendo un informe sobre la persecución a los cristianos. Como ya sabes, en la página web puertasabiertas.org puedes obtener más información. Y se han registrado, por ejemplo, el año pasado, en 2024, un total de 111 incidentes contra cristianos. Abarcaron desde acoso verbal hasta agresiones físicas contra clérigos y vandalismo en iglesias y lugares sagrados. 35 de estos ataques se dirigieron específicamente a propiedades religiosas, y esas propiedades daban su respaldo total a Israel. Hace unos días también veía un vídeo de un famoso locutor de radio, y él hablaba de por qué los gobiernos no mencionan lo que está sucediendo en Nigeria, por ejemplo, con la persecución a los cristianos. ¿Por qué se habla tanto en contra de Israel y no se habla de la persecución a tantos cristianos? ¿Por qué no se habla de que en ciertos países hay grupos terroristas que asesinan cristianos, incendian iglesias? Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que de esto no hablan los medios de comunicación. De esto no habla, por ejemplo, la ONU, ¿verdad? Los que dicen promover la paz no mueven ni un dedo. Por cierto, ese locutor era Javier Cárdenas, presentador de televisión, hace años cantante, ahora tiene su programa, hace sus podcasts, hace sus vídeos a través de TikTok y hablaba de esto. ¿Por qué los gobiernos, por qué los medios de comunicación nos posicionan en contra de Israel? ¿Nos posicionan en contra de los cristianos? Y cuando sucede algo contra nosotros o contra Israel, no dicen nada. Como creyentes, podemos sentir simpatía por algunos aspectos culturales, religiosos de Israel. Lo que tenemos que evitar es que los medios de comunicación masivos contaminen nuestra mente y veamos a Israel como enemigos. Y si vemos como enemigo a Israel, vemos como enemigo a Dios. La situación actual de Israel puede presentar datos, sucesos variados. Hay mucha tensión, hay muchos conflictos, hay crisis humanitaria, hay esfuerzos de diálogo, pero se van a incumplir. Se van a incumplir.
si Dios no está en medio, se van a incumplir. Que el Señor nos enseñe a orar con claridad, a orar con compasión. Así empezábamos la reflexión, que oremos por la paz en Jerusalén, que oremos por la paz en Israel. Dios se encargará de hacer justicia, Dios actuará en medio de estas situaciones. Pero nosotros tenemos que obedecer. Orar por la paz en Jerusalén, orar por los enemigos de Israel, orar para que Dios intervenga. Que intervenga Dios, no que intervenga el hombre. Porque si interviene el hombre, a uno va a defender y a otro no. Te va a posicionar a favor de uno y te va a posicionar en contra de otros. Va a hacer que ames a uno y que odies a otro. Que intervenga Dios. Y nosotros tenemos que orar cada día. No solo orar por la paz en Jerusalén, orar por cada nación, orar incluso cuando llegues a tu casa por tu matrimonio, por tus hijos, orar por ellos. Cada día, levantar ese altar familiar, buscar a Dios. Viendo cómo está la situación en el mundo, muchos dejarán de buscar a Dios. Muchos estarán en contra totalmente de Dios y dirán, es que hace años oré pidiendo sanidad por mi esposa, por mi esposo, por mi padre, por este familiar y Dios no escuchó la oración. Desde ese momento no le creo a Dios, no creo en Dios. Muchos harán así. Muchos incluso cristianos que ahora mismo defienden a Israel, en unas semanas le darán la espalda. Hace unas semanas atrás, Ferede hizo un comunicado y el comunicado que hizo iba totalmente en contra de Israel. Defendía al grupo terrorista Hamás. Hay que ser sinceros con ese comunicado. Luego intentó matizarlo, pero ahí queda el daño. Muchos supuestos cristianos que siguen a Jesús le darán la espalda. Juan capítulo 6, verso 66. Muchos discípulos, después de oír esas palabras de Jesús, le dieron la espalda. Y así harán muchos. Darán la espalda a Jesús, darán la espalda a Israel. Prepárate, porque en esos tiempos finales muchos apostatarán de su fe. Que no sea nuestro caso, que cada día tú y yo busquemos más a Dios, que nuestra lámpara esté encendida. Que cada día nuestro amor por Dios también se vea reflejado en ese amor a Israel. Israel, que como siempre decimos es el reloj profético de Dios. Lo que sucede en Israel tiene un impacto también en la comunidad cristiana. Oremos por la paz en Jerusalén. Ora por ella.